de y dado x, entonces la calculamos de esta manera. Fíjense que este es simple, si la variable es discreta, pues sería simplemente y por la probabilidad de que ocurra y dado que x tiene ese valor de x. Y si es continuo, pues entonces sería la distribución de probabilidad, la integral, que es la forma como calculamos un valor esperado si la variable es continua. ¿Listo? Entonces esa es entonces lo que nosotros estamos definiendo acá. Bueno, entonces esta es un ejemplo también del libro de Gordon, que dice: tenemos una cafetería, ¿verdad?, en la universidad, en donde hay 2 cajas registradas. Y X y Y, X es el número de estudiantes esperando para pagar en la caja 1 y Y los que están haciendo cola en la caja 2. Entonces, calculamos la función de distribución conjunta. Entonces, cuando hay 0 estudiantes en la caja 1, hay una probabilidad de 0,15 de que haya 0 estudiantes en la caja 2, 0,14 de que haya 1 y 0,03 de que haya 2. Y así sucesivamente. Entonces, esta sería la probabilidad de que haya 3 estudiantes en la caja 3 y 4 estudiantes en la caja 2. Perdón, 3 estudiantes en la 1 y 4 en la 2 es 1%. 0,01. Entonces, la pregunta es: supongamos que hay una persona en la caja 1, ¿cuál es el número esperado de personas en la caja 2? Mire que ese es el valor esperado de X, bueno, pero el valor esperado de Y, dado que X es igual a 1, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es esto. Bueno, entonces cuando hay una persona, y entonces aquí tendríamos, ¿verdad?, pues calculamos esta probabilidad, la probabilidad marginal. ¿Cuál es la probabilidad que haya una persona en la caja 1? Pues sería 0,14 más 0,12 más 0,06 más 0,01. Esta variedad 15, 21, 33, 33, probabilidad de que haya un estudiante en la caja 1. Y entonces ahora yo calculo las probabilidades condicionales: 0,14 sobre 0,33, 0,12 sobre 0,33, 0,01 sobre 0,33. Y entonces ahora calculo el valor esperado: 0 por esta, 1 por 0,12 sobre 0,33, 2 por 0,06 sobre 0,33 y 3 por 0,01 sobre 0,33. ¿Sí? Bueno, entonces esta sería la historia. Bueno, miren, Ringo dio bien. Esta la 0,33. Y entonces, pues, miren que aquí simplemente es, ¿verdad?, esta expresión. Aquí lo que hicimos fue calcular la probabilidad de que X valga 1. Y vamos a calcular esta expresión de acá. Entonces era, ¿verdad?, 0 por 0,14 sobre 0,33, 1, bla, 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 y me da 0,81. Entonces, cuando hay un estudiante en la caja 1, la probabilidad es que haya 0,81 estudiantes en la caja 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si hay un estudiante acá, pues es poco probable que haya muchos estudiantes en la caja 2. En promedio, menos de 1. Y viceversa: si en la caja 2 hay 1, en la caja 1, bueno, aquí es simétrica, no toda la distribución, entonces habrá menos de un estudiante en la caja 1. O sea que por lo menos habría ¿qué? Menos de 1 en promedio, ¿no? O sea que muchas
veces, muchas veces va a haber ninguno, ¿cierto? Algunas veces va a haber uno, pocas veces va a haber dos, ¿verdad? Entonces, en toda la probabilidad me da 0,81. Eso es lo que significa que será promedio 0,81. Pues sí. Menos de 1, ¿no? Vamos a decir, la probabilidad que tenga novia es 0,5, pues quiere decir que pues, no es muy probable que tenga novia. Pero ese es el valor esperado del número de novias que pueda tener uno que uno así como yo. Este es un problema similar aquí. Estamos suponiendo que hay dos variables aleatorias independientes. Independientes, ¿se acuerdan qué significa? Que la probabilidad de que ocurra uno y el otro es el producto de las probabilidades. Bueno, entonces, suponemos que una distribución, ambas son Poisson y una tiene un parámetro lambda y el otro mu. Esto va a ser importante en el siguiente capítulo, cuando hablemos de los procesos de Markov. Entonces, allá todo es, son variables tipo Poisson. Bueno, entonces, entonces aquí, supongamos que X más Y tiene N, o sea, entre los buses, el caso típico es el de decir, tenemos un intervalo de 10 minutos en la estación de Transmilenio, y a mí me sirven el bus B11 y el B12. Y entonces, ¿cuál es la probabilidad de que en esos 10 minutos pasen 3 buses en general? N buses que a mí me sirven, entonces, ¿verdad? Entonces son o los de B11 o los de B12. Y esa es entonces la... Bueno, ¿verdad? Entonces, sabemos que pasaron 3 buses, entonces ¿cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es el valor esperado de Y, dado que esto pasaron N en total? Bueno, entonces, pues acá es simplemente, ¿verdad? Esta sería la... Bueno, lo primero que es que nosotros sabemos que, eso lo probamos hace un rato, que la suma de dos variables de Poisson me da otra variable de Poisson, donde el parámetro es la suma de los dos parámetros, ¿no? Eso lo hicimos acá, ¿no? Cuando hablamos de las funciones generadas de momentos, ¿no? Bueno, entonces eso lo vamos a usar, ¿no? Entonces, tenemos dos procesos, ¿se acuerdan que dijimos? Y las normales también, ¿cierto? La suma de dos variables normales es una normal. Y la suma de dos variables tipo Poisson es una Poisson, ¿no? Y el parámetro es la suma de las dos, ¿no? O sea, bueno, entonces queremos calcular esta probabilidad dado, es una probabilidad condicional, dado que la suma de las dos es igual a N. Bueno, y que pues esto es lo mismo que hicimos en la primera semana, ¿no? Es la probabilidad conjunta dividido por la probabilidad de que X más Y sea igual a N. Y entonces el resto es simplemente calcular ahí con la distribución de Poisson. Y me da, entonces, me da esto, ¿no? Esta forma que se puede escribir de esta manera. Y si ustedes lo miran ahí, esa es la probabilidad de una distribución binomial, ¿no? Con n ensayos y y éxitos, ¿cierto? Es la probabilidad de que en n ensayos saquemos n éxitos, donde la probabilidad de que ocurra un éxito sería esta, ¿no? Mu sobre lambda más mu, y esta sería la probabilidad de que no ocurra un éxito, que sería lambda sobre lambda más mu. Bueno, y entonces, pues yo puedo calcular la probabilidad, perdón, el valor esperado de una distribución binomial.
que era n por p. En ensayos cada uno tiene una probabilidad p, la probabilidad, el valor esperado es n por p, y eso. Entonces miren que en el caso de dos variables Poisson, dado que la suma es n, este sería el valor esperado de la otra. En realidad es simplemente, ¿cierto? Pues es la tasa relativa de llegadas. Si estos llegan en el intervalo de 10 minutos, llegan 3, y el otro llegan 4, pues sería 3 sobre 7, ¿verdad? O al contrario, la del otro bus sería 4 sobre 7, o sea, es proporcional al número de llegadas por unidad de tiempo. Que era como esperarse, ¿no? Bueno. Simplemente para ver cómo es que hacemos esos cálculos, ¿verdad? Aquí tenemos una distribución conjunta, esta es una continua, simplemente para ilustrar cómo es que hacemos esos cálculos en el caso continuo. Y entonces vamos a calcular el valor esperado condicional, dado que x vale un cierto valor de x. Pues, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Cuando x vale x, pues esto sería, ¿verdad? X y y, y pues tenemos que dividir por la probabilidad de que x valga x, ¿no? La densidad de que x valga x. Entonces, primero tenemos que hacer el cálculo de los marginales. Solo que en el caso discreto es simplemente sumar por filas o por columnas, ¿no? Aquí toca integrar, pero la misma historia, ¿no? Entonces sería integral con respecto a y, pues esto sería 2 sobre x, integral de y sobre y, que es logaritmo de x, ¿no? Y entonces ya tenemos la función de densidad marginal, y la condicional pues sería la conjunta, que es esta dividido por la marginal, y entonces tenemos esta distribución, ¿no? Bueno, y ahora calculemos el valor esperado. Pues el valor esperado sería simplemente y por esta cosa, ¿no? Miren que el logaritmo de x es constante ahí, entonces sería y por esta, entonces y por esta pues me queda 1, ¿no? 1 sobre el logaritmo. Y la integral entre 1 y x sería x menos 1. Entonces, ¿listo? Entonces, dependiendo de cuál es el valor de x, pues vamos a tener, este sería el valor esperado de la variable y, dado ese valor de x, ¿no? X no puede ser 0, ¿no? Entonces ahí, lo mismo que en el caso anterior. Bueno, ¿cuáles son las propiedades de ese valor esperado condicional? Pues las propiedades en general de los valores esperados, que son, esto como es una suma, cuando yo hago el valor esperado de una combinación lineal aquí de variables, pues es la suma de a por c, y más b por z multiplicado por la probabilidad. Entonces simplemente por la propiedad distributiva me da el valor esperado de y multiplicado por a, y el valor más b por el valor esperado de z. O sea, es lineal con respecto, ¿cierto? Es una función lineal de las variables. Entonces, y bueno, y esta otra pues es la que hemos usado muchas veces. El valor esperado de una función de y, pues simplemente la definición, ¿no? El valor esperado de g de y por la probabilidad condicional. O el valor esperado de g de y, bueno, la integral de g de y por la densidad condicional. Bueno, ¿qué pasa si x y y son independientes? Entonces, miren que ese es bien importante, hagámoslo en el caso discreto.
si X y Y son independientes, entonces ¿qué significa? Que la probabilidad de X y Y es igual a P sub X de X por P sub Y de Y, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el valor esperado de Y? Entonces, fíjense que aquí estamos, el valor esperado de Y dado X, ¿no? Dado que X vale ese valor de X, pues esto sería ¿qué? Entonces, bueno, pues esto sería la sumatoria para todos los valores de Y por P sub X, P sub Y dado X, ¿verdad? Y entonces, como esto es, ¿verdad? P sub X, Y, es, bueno, dividido por P sub X de X, pues acá, ¿no? Es igual a P sub Y de Y. Entonces, eso significa que aquí cuando yo estoy haciendo esta suma es simplemente calculando el valor esperado de Y, no es un valor esperado condicional, ¿no? O sea, cuando las variables son independientes, el valor esperado, sí, está claro que yo reemplazo acá, ¿verdad? Entonces el valor esperado de Y dado X, X es igual a X, pues es igual a la sumatoria de Y por P sub Y de Y, y esto es el valor esperado de Y, no el valor condicional, el valor total, digamos, el valor. Bueno, entonces, pues eso es lo que significa que los mayores son independientes. Ahora, si Y es una función de X, pues esto, ¿verdad? Esto solo va a depender del valor de X, ¿no? Entonces esto me vale el valor de la función para ese valor determinado de X. Bueno, esas serían, digamos, las principales propiedades de del valor esperado. Tenemos a continuación una herramienta que vamos a usar todo el tiempo, que en probabilidad esto es una de las cosas más usadas, que son lo que se llaman las funciones indicadoras. Entonces, esta función indicadora es una función que, digamos, es una función definida en un conjunto, ¿no? Y es una función que vale 1 si ocurre el evento y 0 si no ocurre el evento. ¿Cuál sería la historia aquí? Tenemos nuestro espacio muestral y un evento A. ¿Recuerdan? Un subconjunto del espacio muestral. Entonces, tenemos que definimos una función donde tiene que ocurrió el experimento aleatorio y me dio por acá. Entonces decimos que la función vale 1 y sub A, ¿no? Y no importa dónde sea, cualquiera de estos que ocurre aquí y sub A igual a 1, y fuera de esto y sub A igual a 0. Y sub A igual a 0. Entonces